buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a esta su novena entrega del curso de Mateo que estamos dictando. En esta ocasión se llama El poder del rey. Del 1 al 17. Y el versículo clave es pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Bueno, ¿qué vemos aquí? Que la verdad central es que Jesús demostró su autoridad a través de su poder divino como el Hijo del Hombre. Bien, metas de aprendizaje. ¿Qué vamos a aprender en esta ocasión? Su conocimiento de las enseñanzas de Jesús para la vida en el reino y su actitud de evaluar sus motivaciones y prioridades personales. Y el bosquejo es muy simple. Vamos a basarlo en dos partes. En esta parte, poder para curar la enfermedad y poder para llamar a los hombres. Y el texto que cubriremos hoy abarca el poder de Jesús para curar la enfermedad, del 8.1 al 17, 9.1 al 8, 18.31, controlar la naturaleza, Mateo 8.23 al 27, exorcizar a los demonios, 8.28.34, 9.32.34, llamar a los hombres, 8.18.22, 9.9 al 17 y 35.38. Bien, vamos a ver en esta ocasión poder para curar la enfermedad. Esto está de Mateo 9, del 1 al 8. Y el texto bíblico dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasaba al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Mateo 9 del 1 al 8. Bien, el poder para curar la enfermedad. ¿Cuál crees tú que es la relación entre el cuerpo y el pecado? Bueno, es verdad que se peca con el cuerpo. Sí, es verdad que nuestros pensamientos son el origen del pecado. Los dos conceptos son reunidos en este concepto que tienen en el tiempo bíblico, la carne, que incluye desde luego las motivaciones y el cuerpo en sí. Entonces, con el cuerpo se peca, y el que peca es el alma, donde está la decisión del hombre. Y esta decisión en todos nosotros primero es al pecar. A causa de Jesucristo venir a nosotros somos libertados de esta esclavitud. Pero la enfermedad, en el último de los casos, toda la enfermedad está relacionada con el pecado. No significa que todo aquel que está enfermo está en pecado, sino que a causa de que el hombre ha pecado, este cuerpo se ha corrompido, está corrupto. Y esta corrupción es lo que nos enferma. Desde luego, a causa de la avaricia, a causa de los excesos, a causa de muchas razones por el pecado, este cuerpo se enferma. No siempre es directamente relacionado con mi pecado, pero sí es relacionado con el pecado. Entonces, Jesucristo al venir tiene estas dos relaciones. Trata con el pecado, y es lo que vamos a ver aquí, y trata con la enfermedad. ¿Vio Jesús la fe del paralítico? Bueno, principalmente fue la fe de los que lo llevaron. Y desde luego que vio la fe del paralítico para poderle decir lo que le dijo. ¿Cuál es la relación entre la fe y la sanidad? Bueno, esto también ha llegado a muchos excesos en la iglesia. Hay algunos excesos, por ejemplo, que dicen que nunca van al médico. Nosotros no tenemos nada contra los médicos. Uno de los apóstoles, uno de los discípulos era médico, Lucas. Entonces Dios no tiene nada de malo, no tiene nada en contra de los médicos y de la medicina. El problema es que nosotros no mostramos nuestra fe, y esta fe no es puesta en Jesucristo, es puesta en la medicina o en el médico.
Entonces, esta desviación de poner nuestra fe en la medicina o el médico es lo que se quiere evitar. Dios puede sanarnos con médicos, claro, de forma mediata, con un medio. También Dios nos puede sanar de forma inmediata, sin ningún medio. Y esto está solo en su potestad. ¿Todavía sana Dios? Claro que sí. Usted puede ir a cualquier iglesia cristiana y casi todo el mundo tiene por lo menos un testimonio de que Dios le ha sanado. ¿Cuál es la relación entre fe y la sanidad? Es esta. ¿Por qué lo criticaban los escribas? Porque según ellos nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y así es. Yo puedo perdonar las ofensas que se hacen en contra mía, que también son pecado. O yo puedo ser perdonado por mi hermano por las ofensas que yo le haga, que también son pecado. Pero primero es hacer las paces con Dios y después con mi hermano. ¿Jesús sana hoy? Desde luego que sí. Dios sigue sanando. Hay hermanos que dicen que no, y es muy respetable su opinión. Pero yo he sido sanado y entonces le doy muchas gracias a Dios porque Dios me ha sanado. Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué hizo la multitud al ver estas cosas? Entonces ellos, al ver que Jesús sanaba a los enfermos, ¿qué hacían? Se maravillaron, ¿no? ¿Y en qué forma glorificaban a Dios? Ellos estaban conscientes, y estaba patente y era clarísimo, que esto lo había hecho Dios. No tenían ninguna duda al respecto. No tenían ningún pensamiento adverso. Jesús había sido usado por Dios, desde el punto de vista de la multitud, para sanar a este paralítico. ¿Jesús sana hoy? Desde luego que sí. Bien, también tiene Jesucristo poder para llamar a los hombres. Esto está en Mateo 9, del 9 al 17. Vamos a ver aquí algunos llamamientos. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Bueno, ¿a quién se llama para ser siervo de Jesús? Normalmente al pecador. Sí, también a los hijos de Dios, pero para seguirle, Jesús llamó a Leví. ¿Cómo definirías las misericordias desde el punto de vista de Jesús? La misericordia es darle la oportunidad al hombre de arrepentirse. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nos dice Mateo 9, 12 al 13. ¿Por qué misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos? Esta aplicación de Jesucristo a la misericordia, en darle la oportunidad del arrepentimiento, es lo que define su relación con el hombre. Siempre quiere que el hombre se arrepienta. Y de siempre, tú puedes ver todas las predicaciones en la Biblia y muchas profecías empiezan con esta palabra, arrepiéntete, arrepiéntanse. Bien, vamos a ver lo que sigue. ¿Qué es un publicano? Un publicano es un cobrador de impuestos y derechos aduaneros. Esto era lo que este funcionario era el cargo que tenía Leví. Los subordinados inferiores en la jerarquía de los recaudadores de impuestos solían ser nativos del lugar donde trabajaban, y por tanto en Palestina la mala fama general de los publicanos fue más aguda. Los judíos que se presentaban para este trabajo tenían que alternar mucho con los gentiles y, lo que era peor, con los conquistadores. Por eso se les tenía por inmundos ceremonialmente. O sea, trataban con inmundicias todo el tiempo. Desde luego alguien tenía que hacer ese trabajo y se hacía, porque los romanos, una de las cosas que exigían sobre todo era que hubiese impuestos, que se pagasen los impuestos. Lo primero era la paz, pero lo segundo era la paga de los impuestos. Estaban excomulgados de la sinagoga los publicanos y los publicanos y cobradores de impuestos, excluidos del trato normal con sus compatriotas. Como consecuencia se veían obligados a buscar la compañía de personas de vida depravada, los pecadores, o sea, los que no tenían ningún problema con alternar con personas así. Su tendencia a cobrar más de lo debido y su exclusión de la sociedad religiosa lo destacaba en pasajes como Mateo 9:10, 21:31, Lucas 3:12 y 15:1. Entonces eran notorios pecadores. Puede haber que entre ellos habría personas con una conciencia
dispuesta a aceptar la relación con Dios. Pero su realidad dura de todos los días es que ellos vivían para servir a los romanos y vivían una vida de pecado. Bueno, el sacrificio para los judíos. Los judíos observaban 3 formas principales de sacrificio. El holocausto, que está reglamentado en Levítico, bueno, todo esto está reglamentado en Levítico, pero el primero está en Levítico 1. Era para aplacar la ira de Dios por el pecado original o por transgresiones específicas, y la cremación total indicaba la autodedicación del que ofrecía su cuerpo y alma. Entonces, este holocausto se quemaba por completo. No había parte para el sacerdote, no había parte para el oferente, era por el pecado y se consumía por completo. Esto era necesario para que fuese aceptable a Dios. Entonces, este olor fragante era para Dios. El sacrificio para los judíos. La segunda forma de sacrificio era la ofrenda de paz. Esto está en Levítico 3. El propósito era celebrar la paz con Dios en lugar de obtenerla. Los sacerdotes y el que la ofrecía se unían con una comida gozosa. El más grande de gozo es estar en paz con Dios. Entonces, era una ofrenda que era voluntaria por completo. Y la tercera, la ofrenda por el pecado. Esto está en Levítico 4. Se ofrecía un becerro en expiación, pago por el pecado de alguien o del pueblo. O sea, Dios no tiene por inocente al culpable. Así que cuando alguien peca, alguien tiene que morir. Así no hay el perdón que nosotros pensamos, que Dios perdona en base a su bondad. No, Dios perdona en base a su justicia. Su bondad se muestra en darnos esta oportunidad. Que otro pague. Jesús pagó. La sangre se rociaba hacia el velo, en los cuernos del altar del incienso y al pie del altar del holocausto. Esta sangre era el pago. No es que la sangre en sí tuviese un valor, sino la vida, una vida por otra vida. Esto era un tipo de sacrificio que Cristo haría por la humanidad para quitar el pecado. Él es el sacrificio completo, absoluto, que paga de manera absoluta la justicia de Dios. Y era, a diferencia del sacrificio levítico, que cubría el pecado, el sacrificio de Jesús lo quita por completo. Un llamamiento que abarca a todos. ¿Cómo contrasta el concepto del sacrificio con el de la misericordia de Jesús? En el sacrificio, alguien tiene que morir. Y Jesucristo, en su misericordia, muere por mí. ¿Cómo sería la forma correcta de ofrecer los sacrificios? Pues estaba prescrita ahí, pero miren lo que dice el texto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, incluye los dos aspectos. Lo que yo hago en contra de alguien, debo obtener su perdón. También el de Dios, pero debo obtener su perdón o ofrecerlo, o pedirlo más bien. Y vamos al siguiente. Un llamamiento que incluye la libertad, el ayuno. El ayuno es un ejercicio espiritual en el que el individuo o una comunidad se abstienen de comida. Aunque la práctica bíblica era que durara generalmente un día hasta el anochecer, o sea, a las 6 de la tarde, la Biblia cita ayunos de 3 días, de 7 días, de 3 semanas y de 40 días. Esto es según la necesidad. No estamos obligando, que quede claro, no estamos obligando a Dios a hacer algo con una huelga de hambre. Así no funciona. Lo que hacemos es ponernos de acuerdo con Dios, buscar continuamente la voluntad de Dios. Las personas se ayunaban por diversas razones. Lo hacían, por ejemplo, para prepararse antes de recibir un mensaje de Dios y antes de ir a cumplir una misión especial de Dios. Pero lo hacían también con motivos de la muerte de un ser querido o para conmemorar catástrofes nacionales o para implorar la ayuda de Dios, discernimiento o perdón. Todos estos son motivos de ayuno. Por ejemplo, si tú vas a hacer una predicación, si tú vas a predicar el evangelio, es bueno que ayunes antes para prepararte a ti y pedirle a Dios que prepare a los escuchas en esta forma de ayuno. Bien, el ayuno en el tiempo de Jesús. Algunos ayunaban los lunes y los jueves, era la costumbre. Otros, como Ana, que servían a Dios en el templo con ayunos y oraciones, lo hacían muy seguido. Lo hacían, bueno, en el caso de Ana, no se nos dice qué tan seguido, pero era su trabajo, ayunar y orar. Los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Y hay un llamamiento que incluye libertad. Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches antes de la tentación.
Jesús no canceló la práctica, pero pidió que sus seguidores lo hicieran con la mirada fija en Dios y no en los hombres. O sea, no se trata de obtener lo que yo quiero, sino de obtener que se logre lo que Dios desea, el propósito que Dios tiene para nosotros. Bueno, vamos a ver un llamamiento que incluye libertad. Mateo 9, 14 al 17. Se los voy a leer porque aquí nos cita el versículo 15. Mateo 9. Y en este texto se nos dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, ¿quién es el novio? Evidentemente es Jesús. Y entonces ahora ayunamos. Si el novio fuera quitado, ¿quiénes ayunarían? Sus discípulos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Esto significa que nosotros hacemos las cosas en este tiempo que Dios ordenó. ¿Qué ordenó? Que nosotros ayunáramos. Bien, vamos a la siguiente. ¿Cuál es la importancia de tener vino nuevo en odres nuevos? Lo que pasa es que cuando se preparaba el vino cuando está fermentando produce gases. Y entonces los cueros que ya no son flexibles porque ya tienen mucho uso, se rompen por esta presión. Entonces nosotros no es que estemos encarcelados en tradiciones, o por lo menos no deberíamos estar limitados por tradiciones humanas, sino por el espíritu. Este gas, este impulso del espíritu es lo que debe de hacer. Desde luego, el impulso del espíritu no es irreflexivo. El impulso del espíritu es poder de Dios. Si nosotros somos impulsados por el espíritu, vamos a ver el respaldo de Dios. Si no es así, simplemente es entusiasmo. Si los discípulos no hubieran salido de la tradición judía, ¿qué hubiera pasado? No hubiera existido la iglesia. Pero ellos estaban en el espíritu. Ahora nosotros tenemos una iglesia histórica. Hay muchos que dicen, no, que la iglesia empezó cuando se empezó a construir esto o cuando se empezó a reunir los primeros en este lugar. Pero no es así. La iglesia empezó en el tiempo del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una herencia, una historia que si no conocemos podemos hacer muchas de las mismas locuras. Pero si conocemos la historia de la iglesia y vivimos en el Espíritu, entonces el Espíritu nos impulsa y hacemos lo que Él quiere. Bien, vamos a tener algunas aplicaciones. ¿Hay poder para curar todas las enfermedades? Claro que sí, pero no va a sanar todas las enfermedades. Dios tiene propósitos para esto. Y si en su propósito no incluye que yo sea sano, entonces no voy a ser sano. Así de simple y así de sencillo. La sanidad del paralítico representa más que un milagro, únicamente físico. Jesús tiene también poder sobre las causas de la enfermedad. En este caso, el pecado del hombre. ¿Cómo es tratado por Dios? Perdonando, descargando la ira de Dios sobre Jesucristo. El médico y la medicina son instrumentos del Señor, mientras que el poder del Señor está a la disposición del médico. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros podemos pedirle a Dios e ir al médico, pero lo sobrenatural lo hace Dios. Lo natural, lo que se ha estudiado, lo que se ha percibido, lo hace el hombre. El hombre se alivia de lo físico y lo espiritual y lo uno afecta al otro. Somos una unidad. No solamente somos espíritu y alma, sino somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, estos tres se afectan así unos a otros. Entonces, al estar yo triste es más fácil que yo me enferme. Al estar en pecado es más fácil que yo me enferme. Así funciona. Y desde luego, si nosotros tenemos una vida emocional sana, tenemos una vida espiritual sana y tenemos una vida de nuestro cuerpo sano, entonces es difícil que nos enfermemos. No imposible, solamente más difícil. Bien, vamos a ver. Para poder llamar a todos a los hombres, Dios puede llamar a cualquiera a servirle. Esto lo vemos evidenciando en el llamado de Mateo. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos.
La razón de que los muchos llamados no lleguen a ser escogidos es porque no se levantan y le siguen, como Mateo, sino que oyen el llamamiento, ponen atención, pero no hacen. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, no importa si somos aceptados o rechazados por los demás en la sociedad. Bien, esto es el fin de nuestro tema del día de hoy. Ha sido un placer estar contigo. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.